Bueno, ya podemos continuar con el tema número 8 de este libro Pele Yoet, el cual es la fe. Una palabra ya para lo que vamos estudiando la Torah, la conocemos como emuná. Y esta palabra yo la he visto definida como firmeza. Mientras que para nuestro idioma, para el español, siempre se le denomina como creencia. Una creencia, algo que por lo que tú apuestas. Tal vez los pronósticos están en contra de eso que tú quieres que pase. Tenga lógica o no, tú quieres creer que eso es o va a ser y tú pones tu fe en ello. Pero la emuná, al menos como yo le he venido entendiendo, estudiando la Torah, es estar firme en algo. Tú tienes unas bases para esa situación en la cual tú estás observando y te mantienes firme. Firme en esa decisión, firme en algún objetivo que estás buscando. Tenemos el caso de Abraham. Él recibía mensajes de Dios de que un día iba a tener una descendencia. Y pues si él pasaba ese mensaje y a su lado tenía a su esposa, la cual era estéril, eso ante la lógica de cualquiera diría, pues aquí no va a poder ser. Sin embargo, la fe que a él se le reconoce, o sea, la firmeza es que si Dios le dijo que va a tener un hijo con ella, así va a ser. Aquí parece que o notablemente es algo ilógico, pero una mujer que es estéril, eventualmente sí puede llegar a tener un hijo, por muchas circunstancias, hoy día a través de la medicina, pero en el tiempo de los antiguos, no. Y lo que sea que haya permitido que esa mujer tenga un hijo, se le atribuye a esa emuna, a esa firmeza, de que Dios le estaba hablando algo que iba a suceder después. Y él solamente tenía que estar firme, esperando a que eso se diera. Firmeza. Entonces tenemos el tema la fe, emuna. Vamos a comenzar con la lectura. La fe en Dios. Fíjense, la fe en Dios. Emuná hi hayeta le rosh pina. Es como empieza aquí este fragmento de lectura. La fe en Dios es la piedra angular, el fundamento de la vida. Pues aquel que cree, aquí no lo tienen que traducir así porque es la manera en cómo la palabra que en español corresponde. Pero religiosamente creer implica muchas cosas que a veces no refleja lo que indica la Torah. Pero bueno, eso no va a ser un obstáculo. Aquel que cree o aquel que es firme en el Todopoderoso sabe que su gloria colma toda la tierra y que sus ojos observan la conducta de los hombres constantemente para recompensar a cada uno según sus acciones. Aquí, ¿cómo está estructurando el tema de la fe? Primero, estar firmes en Dios, en que Dios existe. Y la forma básica que él está exponiendo aquí para yo identificar que hay un Dios es cuando en la vida observo que a cada persona le llega su merecido. Conforme a su conducta, le vienen consecuencias. Y el pensamiento judío asume que esa es la acción de Dios. Por tanto, si yo, en los años de vida que llevo, identifico que una persona que hace bien le va bien, y una persona que hace mal
a su debido tiempo también le llega una recompensa por lo malo que hace, eso a mí me permite reconocer que hay un Dios. Hay un ser, hay una inteligencia detrás del mundo haciendo funcionar estas leyes. Y es a lo que los judíos le llaman Dios. Y esto es la base de la fe en Dios, es el fundamento de la vida. Considero que es nuestro caso. Hay formas de abordar este asunto de la fe. El Rambam decía, él no dice creer en Dios o tener emuná, sino saber que Dios existe. No es que te lo creas, ni siquiera que dependa de la firmeza. Digo, desde el punto de vista de él, no que la firmeza no sirva, no existe, sino que cuando él estructura sus preceptos, el número uno es saber, y él escoge una palabra que es conocer. Y el conocimiento no puede ser otra cosa, o sea, o principalmente es una experiencia tuya. Yo tengo un conocimiento, tengo una experiencia de vida que otros no pueden tener exactamente igual que yo. Podemos compartir algunas de esas experiencias, pero no todas. Así que yo estoy labrando un conocimiento, una experimentación. Incluso la propia ciencia, el resultado del método científico y todo lo que hoy se está desarrollando en la modernidad, incluso que está tocando la Biblia, o lo relacionado con ella, ustedes saben que estos grupos de, como se llaman, académicos, que están analizando la Biblia desde una perspectiva científica, es para obtener un conocimiento. O el producto de ese abordaje científico es ofrecer un conocimiento, según ellos, fiable. En su momento yo lo he criticado porque ellos tienen algunos datos, pero dependiendo del investigador o el expositor, él le va a dar su sentido, su interpretación a esos datos. Y lo que muchas veces hacen ellos es desacreditar a la Biblia o decir, es que aquí se lo están inventando los judíos. Es que esto que dijeron pues es irreal. Eso es mentira, eso es falso. No es que la arqueología nos dice, es que la egiptología o la paleografía y empiezan a apoyarse en muchas ciencias, pero el conocimiento que te arrojan pues está adaptado a lo que ese expositor o investigador entendió. ¿Y qué seguridad tengo de que eso que él diga es la realidad, tanto de la gente del tiempo bíblico, o fue su realidad, y también va a ser aplicable a mi vida? Yo debo desarrollar una emuná, una firmeza en Dios, que se base en mi experimentación. Nosotros leemos la Torá de Moshe, ahora que estamos avanzando con Josué, Jueces, Ruth, Samuel. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Los antiguos así experimentaron a Dios. A muchos, a mucha gente de la actualidad, de nuestro tiempo, que estudia la Biblia, no le gusta lo que ellos escribieron. Dice que está mal hecho, que tiene errores, que son fantasías, que son mitologías, que se lo copiaron de otros pueblos. Pero si él así lo vivió, ¿yo cómo puedo decirle a una gente de hace 2500 años, 3000 años, que eso está mal? Si yo no estuve ahí, ¿no? Es que yo sé mucho de idiomas y de esto, sí, pero yo no estuve en esa época. Pues tiene sus límites las afirmaciones que se hacen en nuestros días, referente a todo lo de la historia antigua. Los que tratan de reconstruir la vida en Egipto, pues sí están logrando cosas importantes. Pero yo a veces me pongo a pensar, a ver, si hoy día, en este día, 16 de febrero de 2023,
se publica un periódico en México, ¿no? Se publican muchos, pero pensemos en alguno, el Universal o el Milenio, Reforma, no sé, cualquiera. Y pasan 3000 años y alguien encuentra esa edición de hoy, 16 de febrero. Y esa persona de 3000 años posterior a nosotros lo va a leer y que él presuma que por leer ese periódico y descifrarlo, él ya entiende todo lo que pasaba en México en este día o en esta época. Pues no va a poder saber muchas cosas porque no todo está escrito en ese periódico. Y decir que puede interpretar todo el mundo antiguo encontrando un periódico derruido con una antigüedad de 3000 años, presumir que puede saber todo de esa civilización, a mí se me hace pues muy fuera de lugar. Eso no significa que no reconocemos la labor de los investigadores, pero luego sí, como decimos acá, se pasan de la raya. Con todo, hay que cada quien formar su criterio. Entonces la fe, dice acá, en Dios es la piedra angular, el fundamento de la vida. Hay gente que cree que Dios es bueno y que solamente Dios es un ser de pura bondad. Y ha pasado en estos recientes días que cuando la gente se cuestiona que por qué hay maldad en el mundo, que por qué hay enfermedad, que por qué esto y lo otro, dicen, pues entonces, ¿por qué hay estos asesinatos en la Biblia mandados por Dios? Dicen, pues entonces Dios no es totalmente bueno, es un Dios malo, y yo no quiero creer en ese Dios malo. Pues invéntate un Dios bueno, pero tú ya no estás basándote en la realidad, sino en tu necesidad de que quieres un Dios que solamente sea apapachador, bondadoso. Y si la realidad te dice que vienen castigos sobre la humanidad por su conducta, que a cada hombre se le retribuye conforme a sus hechos, que incluso hay gente inocente sufriendo, pero tú tienes un punto de vista muy pequeño como para entender todo lo que hace que esa persona, que desde tu perspectiva es inocente, esté sufriendo. No puedes con ello. Y los antiguos, en lugar de evadir y decir eso no es Dios, ellos decían eso es Dios. Él crea el bien y crea el mal. Yo no voy a decir que Dios es puro amor. Y esa fue la confusión, ¿no? Esa es la confusión. Que en el judaísmo, en las creencias de los hebreos, de los israelitas, notaban que había cosas duras en la vida y las atribuían a Dios. Fueron formando el monoteísmo. Y mientras que en una historia anterior o siglos antes de que ellos lograran eso, las cosas malas se le atribuían a espíritus o a demonios o a dioses, a determinados dioses, y las cosas buenas a otros dioses. Pues cuando fue surgiendo el monoteísmo, todo lo bueno y lo malo se le atribuye a Dios. Y eso es firmeza. La gente también permanece firme, tiene fe en que Dios es bueno y las cosas malas pues las hace el diablo, el demonio. Pues vean cuán amplio y flexible puede ser este tema de la fe. Es la firmeza que tú tienes respecto de Dios. La fe en Dios es la piedra angular, el fundamento de la vida. Pues aquel que cree en el Todopoderoso sabe que su gloria colma toda la tierra y que sus ojos observan la conducta de los hombres constantemente
para recompensar a cada uno según sus acciones. El justo con su fe vivirá. Esto es una cita de Habacuc 2:4. Pues seguro cuidará los preceptos divinos con todos sus detalles. Cuidará estar limpio de cualquier pecado y se fortalecerá como un león en el servicio a Dios. Será consciente de que los ojos del Eterno recorren el mundo. Como dijeron nuestros sabios, un ojo ve, un oído escucha, todas las acciones son escritas en un libro. Esto está en Pirkei Avot 2:1. En este párrafo estamos conociendo la perspectiva del judío acerca de Dios. ¿Qué es lo que él ha evidenciado acerca de Dios, en lo cual le permite que exista esa emuná, esa firmeza, en que Dios es un ser que todo lo ve, que está presente en todas las acciones de los seres humanos y actúa en conformidad a ellos? Y eso lo viene enseñando desde Bereshit, ¿no? Capítulo 6, cuando dice que los hombres, la maldad de los hombres había aumentado. Entonces Dios decidió destruir la tierra. Eso es la emuná, que se va construyendo conforme a la Torah. El creyente debe sentir vergüenza ante Dios. Quiere decir que debe sentir humildad, respeto, obediencia y sumisión ante la grandeza de Dios. Y servirlo con temor y amor sinceros y con gran alegría. Aquí recapitulando, o tomando un poco del tema del duelo, yo he escuchado en exposiciones, o más bien he leído, y también a veces en videos alguno que otro rabino hace tiempo. Hay una forma de entender el estudio de la Torá que dice que la mejor forma de hacerlo es alegre. Y hace unos momentos que hablábamos acerca del duelo, pues te dicen que no leas textos de la Torá, pues porque para leerla hay que leerla contento. Y si tú estás de duelo, pues no corresponde eso. Lo que corresponde es eh, entristecerse, recordar a la persona y estudiar las leyes del duelo, pues para estar en sintonía con esa situación que está pasando. Servirlo con temor y amor sinceros y con alegría. Y también debe creer con certeza absoluta que hay una buena recompensa para los justos, de acuerdo con sus buenas acciones, y un castigo amargo para los malvados por sus transgresiones. La balanza del juicio se encuentra en la mano de Dios, y Él le retribuye a cada uno según sus actos, su nivel de comprensión y sus posibilidades, y según el esfuerzo y la alegría que tiene al cumplir o transgredir los preceptos. Aquí básicamente dice lo mismo, pero le agrega algunos detalles. Retribuye a cada uno según sus actos y agrega el nivel de comprensión y sus posibilidades. Aquí podemos ver, no sé, el ejemplo de un padre o una madre regañando a sus hijos o a uno de sus hijos, que ese hijo está en compañía de otro más pequeño y le dice, ¿por qué estaban haciendo esto? Los regañan por algo y nada más le pegan al más grande o lo regañan al más grande y al chiquito no le hacen nada. Pero ¿por qué a mi hermano no lo regañas? Porque él está más chiquito que tú y todavía no entiende. Pero tú ya estás grande y ya te dije a ti que lo que no debes hacer y lo sigues haciendo. Entonces aquí dice a su nivel de comprensión. A veces nos quejamos o reflexionamos por qué a estas personas Dios no las castiga si están haciendo lo malo. Y yo a veces he pensado, es que ni siquiera saben, no tienen la capacidad de entender que están haciendo lo malo.
tan pequeños, aunque son adultos, aunque están haciendo cosas indebidas, su cerebro no les permite entender que están haciendo lo malo. Y aunque es increíble, pero hay adultos que hacen cada cosa y no sienten que eso esté equivocado. Y cuando les pasan cosas malas dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que no entienden, por increíble que parezca. O sea, su nivel de comprensión les evita que los castigos sean inmediatos. Pero también Dios dice, bueno, es que yo no puedo soportar al humano tanto tiempo. Y será como aquella cita de Bereshit donde dice que acortó la vida de los humanos, porque parece que toda la vida se la pasan confrontando a Dios, negando lo que Dios es y no entendiendo, ¿no? Y nos hacemos tontos, no queremos aprender. Entonces, para que Dios no fastidie su existencia, o no le fastidiemos tanto, Él acorta nuestra vida. Esas son las razones que da Bereshit. Yo pienso que tiene que ver con esto. Y sus posibilidades. Y según el esfuerzo y la alegría que tiene al cumplir o transgredir los preceptos. Hay gente que puede hacer lo malo, que no ha encontrado la forma de combatirlo y termina haciéndolo y le duele y se siente mal por fracasar. Pero hay otros que saben que están haciendo lo malo y lo disfrutan. Además, es muy importante la creencia de que Dios supervisa cada uno de los detalles del mundo terrenal y que el hombre no se golpea un dedo abajo si esto no es decretado en el cielo. Esto está en el Tratado Julín 7b. De todos modos, esto no contradice el principio básico de la filosofía judía que enseña que el hombre tiene libre albedrío en sus acciones. Véase la nota siguiente. Este es de los temas más complicados de discutir, tratar de entender cómo es que Dios dicta, según cierto planteamiento, las cosas que pasan aquí suceden bajo la observación de Dios, pero eso no exime de la responsabilidad a los humanos, de los humanos, cuando hacen esas acciones. Del Altísimo proviene el mal y el bien, tanto el origen celestial, perdón, tanto de origen celestial como de origen humano, pues el Todopoderoso tiene muchos emisarios. 119, la nota. El versículo en Ejá, que es en Lamentaciones 3:38, dice, del Altísimo no provienen ni los males ni el bien. Esto quiere decir que Dios no es quien decide por el hombre. Él solo juzga sus acciones en base a sus decisiones. Pero quien decide hacer el bien o el mal es únicamente el ser humano. De todos modos, como el rap no está hablando aquí del tema del libre albedrío, sino de la fe en el Todopoderoso, es quien tiene el poder absoluto sobre todo. Él hizo aquí una especie de paráfrasis del versículo para enseñar que todo depende de él. Y cuando el autor dice que del Altísimo proviene el mal y el bien, tanto de origen celestial como de origen humano, pues el Todopoderoso tiene muchos emisarios, se refiere a que el bien o el mal le pueden llegar al hombre de un modo más directo y revelado, en forma de causas celestiales o de un modo más oculto e indirecto, en forma de causas terrenales, como ser otras personas que hagan con el hombre el bien o el mal, cumpliendo la función, sin saberlo, de intermediarios del Altísimo. Asimismo, es necesario aclarar, en punto adicional importante, aunque el autor escribió que del Altísimo proviene el mal y el bien, se debe establecer una diferencia en este tema en base a lo que explica el Ramjal en su libro Derech Hashem. El bien Dios lo prodiga en forma directa, pero el mal solo es enviado por él en forma indirecta, ya que el Eterno es bueno y misericordioso y no puede ser que de él provenga el mal. Como les digo, este es de los temas más complicados porque
lo tratamos de entender en base a nuestro concepto de justicia. Recientemente también lo tratábamos de entender un poco con los hermanos estudiando los jueves. Hay gente que publica videos en YouTube donde dicen, Dios solamente puede ser la fuente de lo bueno. Dios es amor. Y toman esas ideas del Nuevo Testamento. Yo no recuerdo que esa ideología venga del Antiguo, ¿no? O del Tanaj, del Antiguo Testamento, Tanaj, de los libros de los profetas, que solamente hayan descrito a Dios como un ser con la absoluta capacidad de amar y de hacer las cosas buenas y nunca hacer lo malo. Pero esa palabra malo está descrita o está conceptualizada por hombres. Hombres que sufren un agravio. Por tanto, si a mí, no sé, me pasa un accidente y tengo que perder el brazo, y yo voy a decir que eso es malo, porque lo bueno es que todos tengamos completo nuestro cuerpo. O si me viene una enfermedad y pierdo un pie, me da pie diabético, cualquier persona diría eso es malo. No es bueno que la gente pierda sus extremidades. Pero yo qué capacidad tengo, siendo un simple humano, para definir las cosas buenas y malas y sobre todo el concepto de justicia. Si a mí me da pie diabético, es porque yo abuso del azúcar. Y mi cuerpo fue establecido por Dios en él ciertos límites. Si yo doy mal uso de este cuerpo, se va a estar enfermando y traerá consecuencias. Entonces, ¿quién puso esos límites a los órganos del cuerpo? Yo se los atribuiría a Dios. Y no es que Él me quiera hacer el mal, sino que mi cuerpo va a dar un resultado de acuerdo a cómo yo lo trato. Y de esta manera es que Dios nos enseña a los hombres límites. Si yo echo a perder mi cuerpo, otro, en base a mi mala experiencia, tiene que aprender a que no debe seguir mi alimentación. ¿Por qué? Incluso yo cuando tenga hijos, si yo dañé mi cuerpo y yo desarrollé diabetes, esa información genética pasa a mis hijos. Y ahora él, desde pequeño, va a estar en peligro de desarrollar diabetes, porque yo ya le dejé un antecedente grabado en su cuerpo. Entonces yo estoy generando un mal para mí y aparte se lo estoy heredando a mis descendientes. Y si yo estoy al tanto de esta situación, entonces yo me voy a cuidar. Cuando yo tenga hijos, yo no les voy a heredar enfermedades, porque las células que van a dar origen a esos hijos, esa información genética proviene de mí y yo les voy a pasar algo que ya está dañado, porque yo lo dañé. O a mí me lo pasó mi padre, él lo dañó y me lo pasó a mí, yo lo dañé más y entonces ahora mis hijos reciben información más dañada. Y cuando alguien va a perder la pierna, le dicen a Dios que por qué Dios es injusto. Bueno, pues si nosotros hacemos cosas malas, de alguna manera nos tiene que avisar que lo estamos haciendo mal. Y eso se le atribuye a Dios. Pero el pensamiento que vino después a través del cristianismo te dice que no, eso no puede venir de Dios porque Dios no hace cosas malas. El que hizo las cosas malas soy yo. Dios hizo un cuerpo eh, perfecto, que te sale el ojo donde debe salir, que tienes la nariz donde te la debes de tener, que tienes el hígado donde debe estar, sano, completo. Y yo con mi forma de vivir, yo lo distorsioné. Pero a nosotros se nos hace muy fácil juzgar, decir, o sea, pensar que nosotros sabemos lo que es justo o no. Y yo es ahí donde veo la gran dificultad. Hace unas semanas
en este lapso de tiempo que no he grabado videos. Como yo siempre les digo, YouTube te ofrece material, videos relacionados con los temas que tú ves. Y sale esta exposición de videos de, como les he mencionado en otras ocasiones, estos estudiosos académicos que tratan de hablar de este tema y hablaban del bien y el mal y de las matanzas que hay en la Biblia. Y citan una, la de Amalek, cuando se pide al rey Saúl, creo que es en Samuel 15, eso la leímos recientemente, manda a Dios a que erradique a Amalek y que mate a hombres, mujeres y niños, niños de pecho. Y ahí tienen ustedes, digo, personajes porque son los que al menos a mí me ofrece más YouTube. Se los he mencionado en otras ocasiones, César Silva y ahora otra chica que es chilena, que se llama Carla Díaz. Y fíjense, hasta entre ellos se pelean, que son académicos o gente muy estudiosa. Carla Díaz, de su canal de Investigando la Historia, ella creó a ese monstruo que es César Silva, porque hace años había un canal donde ella le dio difusión y ahí cobró mucho auge las exposiciones de César Silva. Y ahora entre ellos hay desacuerdo. Ella critica duramente al señor César Silva y dice que es alguien que tergiversa la Biblia y que ofrece mala información y que está muy mal su trabajo. Pero ella fue la que lo impulsó en su momento. Bueno, ellos dos, ella por su lado, graba unos TikTok donde dice que ella no cree en ese Dios sanguinario que manda a matar pueblos enteros, porque eso no habla de un Dios justo. ¿O qué clase de justicia es esa? César Silva dice lo mismo, que eso de matanzas no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es un ser bueno, de puro amor. ¿Pero de dónde sacó eso? Moshe no dice eso. Dios es puro amor. Eso lo dice Jesús o las cartas de Juan. El Nuevo Testamento se enfoca más a Dios como puro amor. Y según ellos, que son grandes expositores y estudiosos, ¿por qué no toman un poco más de tiempo para informarnos? Porque ahora que recientemente leí esto en Samuel, pues tú sí dices, qué mal, ¿no? Si Dios me mandara a hacer eso, yo no lo podría hacer. Dice César Silva que todo esto son inventos o elaboraciones del pueblo judío para justificar matar cananeos y ellos poderse quedar con la tierra, que eso es lo que está detrás de siempre, ¿no? De estas acciones de la humanidad, matar a otros para quitarles lo que ellos poseen. Y que lo que hizo el judaísmo es solamente justificar pues, ese deseo de ganar tierras para ellos, diciendo que Dios los mandó y les dijo, pero que eso es mentira, eso no lo pudo haber mandado Dios. Son invenciones de los hebreos para justificar matar gentes. Está pidiendo que haga eso con los amalecitas, a los cuales después David estuvo azotando y también exterminando. Pero ya había un antecedente y en ese momento le recuerda Dios a Saúl, vas a hacer esto, porque ellos, cuando ustedes salieron de Egipto, los atacaron. ¿Se acuerdan que los atacaron por la espalda? ¿Y qué hicieron los amalecitas? Mataron mujeres y niños sin piedad del pueblo de Israel sin que ellos les hayan hecho nada. Pues esto obedece a una venganza que la generación de Saúl tal vez ya ni sentían rencor por ellos, pero era una situación, según el autor, de justicia. Justicia que a mí como humano no me gusta, ¿no?
me choca, pero lo justo es lo justo. Y con eso estamos demostrando que nosotros pues, precisamente no somos aptos para ser Dios ni ser jueces, porque yo no estoy en la capacidad de tomar decisiones de esta naturaleza para hacer justicia. Yo me ofendo, yo siento que está mal. ¿Cómo que voy a ir a matar niños de pecho? Pues está feo. Pero ellos lo están diciendo, así experimentaban a Dios, porque a ellos primero se lo hicieron. Y en la antigüedad, así percibían a Dios. Eran mensajes que según ellos recibieron. Y esta situación no iba a poder desahogarse, o sea, el mundo no podía avanzar si no hay justicia. Pues había que erradicar a esa nación porque es lo que practican, matar a otros de manera traicionera, o sea, no te declaran la guerra frontalmente, sino por la espalda. Y eso acarrea consecuencias. Yo le pregunto a la gente, eso de épocas antiguas nos ofende. Tanto lo que hizo Amalek es muy malo, si mató a los israelitas por la espalda y mató a sus mujeres y a sus hijos, como que en otra época Dios le diga a los israelitas que se venguen de ellos para saldar esa cuenta. Pero ¿qué pasaría si en mi monstruosa cabeza me dieran ganas, digo, ahorita porque estamos citando a estos personajes, no es que yo tenga ninguna intención, pero que yo quiera secuestrar a César Silva o a esta mujer, Carla Díaz, que dicen que no es justo las cosas, ¿no? Lo que dice la Biblia, que ese Dios es injusto. ¿Y qué sucede si yo quiero hacerle el mal a ella, a su familia y a sus hijos? Y la secuestro y la mutilo y la mato o la violo y al señor César Silva igual. Me tiene que venir una retribución y según el pensamiento de la época me tiene que pasar lo mismo a mí para que esa situación se compense. Yo hago un mal para que este mundo recobre el cauce, me lo tienen que regresar tal cual. Eso es lo que está escrito en la Torah. Por eso cuando estábamos leyendo el tratado de Makot, ese es el debate de los rabinos. ¿Cómo van a castigar a los testigos falsos? A los testigos somemim, haciéndoles lo que ellos querían hacerle a su prójimo. Entonces, ese es el concepto de justicia. ¿Y por qué la gente de la antigüedad tiene que pensar como yo, que soy de una época de miles de años después que ellos? Y que yo piense que nada más porque estudio ciencias bíblicas soy mejor y estoy más capacitado para determinar lo que es correcto o no. Y sobre todo decir, es que Dios es puro amor. ¿Y tú cómo sabes? ¿Ya hablaste con Dios? ¿Ya charlaste con Él directamente sin Biblias, ni ciencias, ni nada? ¿Ya te contactaste con Él? Como para que digas, me consta, yo el otro día estuve con Dios platicando y pude experimentar que Él es puro amor. Todo lo que diga en la Biblia o Corán y eso, que contradiga que Dios es amor, eso no existe. No se lo crea, eso son invenciones. Cuando hablábamos de este tema, hermanos, fíjense cómo se va expandiendo esto. Estamos hablando de la fe. Yo le decía a los hermanos cuando estábamos estudiando esto de las matanzas de los niños, eh, les decía, en el mundo, en la naturaleza, Dios estableció, cuando tú ves un video de National Geographic o un documental, tú puedes ver a un león, principalmente son leonas, ¿no? Las que van a cazar y el león nada más come ahí, está flojeando.
Matan despiadadamente a un ciervo, a un buey, de esos que hay en el campo, ñus, o no sé cómo se llama, y lo matan despiadadamente y se lo empiezan a comer, todavía ni está muerto el animal y está gimiendo y ya lo están despedazando. ¿Eso es justo? Cualquiera de nosotros diría que no, porque el otro está en desventaja, es uno contra 4 o 5 leones, tienen más fuerza y que tienen más capacidad de hacer daño. Y esos animalitos no tienen ninguna defensa, prácticamente no son diseñados para pelear ni para herir a nadie. Y cuando vemos esas escenas, todos nos hemos entristecido y sentimos feo. Cuando va uno de esos animalitos, se acerca a un río y sale un cocodrilo y lo agarra de la cabeza y le da vueltas y le truena el cuello. Esas son escenas muy violentas y eso Dios lo estableció. Ante esa realidad, si yo considero que hay un Dios, todavía me atrevo a decir que Dios es puro amor, única y exclusivamente amor, y todo lo que otra gente diga, que Dios es, también en él hay el mal, que hay situaciones adversas que provienen de él, ya no lo voy a creer, ya no lo debo aceptar, porque un libro del Nuevo Testamento diga y diga que es amor, puro amor, y que de tal manera amó Dios al mundo, y que Dios ama y ama. Entonces, todas las otras situaciones, ¿quién las generó? ¿Quién diseñó el mundo? Hay bebés que nacen con cáncer, con malformaciones, con enfermedades. Y esa es una situación cruel, difícil, pero yo soy un humano. Yo no conozco el origen de por qué se enfermó ese niño. Si quizá la madre se drogaba cuando era joven, o la propia alimentación que hoy tenemos, que contiene muchos químicos, daña nuestras hormonas, nuestras células, y cuando engendramos hijos, pues ahí va ese daño que les estamos infundiendo a ellos, sin darnos cuenta ni saber nada de lo complejo que es este mundo. Pero bien fácil, creyéndome el investigador, digo que ese Dios que me pinta la Biblia es injusto. ¿Y yo cómo sé la justicia? ¿Y por qué no están leyendo que se debe a una venganza? Porque primero Amalek le hizo daño a Israel sin tener por qué hacerlo. Sí, era una época posterior, ya no eran los mismos que hicieron daño, pero en el mundo antiguo así se entendía. Si tú matas, debes ser asesinado. Si tú golpeas a alguien y le dañas su brazo, se te debe regresar lo mismo. Y si no se hace el mismo daño, pues se te cobra una compensación económica o que te hagas cargo de esa persona que incapacitaste, alguna multa que refleje un castigo por ese daño. No te puedes quedar impune. ¿Cuántos de nosotros en nuestras sociedades nos quejamos por la impunidad? De que la gente comete delitos y no les pasa nada. Y los agarran un tiempo, los encierran 5 o 6 horas y los sueltan porque nadie fue a levantar cargos, porque no había evidencias. Y aunque a veces hay evidencias, pues los jueces, los ministerios públicos ayudan al ladrón para que se salga y se siga haciendo lo mismo. Y nos quejamos de la impunidad. Y cuando podemos evidenciar la justicia, también nos enojamos. También decimos que eso no está bien. Ese no es el ideal, estarnos matando unos a otros. Pero cuando eso sucede, es para que quede un antecedente y no se vuelva a repetir. Moshe lo dijo. Estas cosas son para que el hombre tema a Dios y no lo vuelva a hacer. Esa es la lógica que está detrás de estas cosas. No para vivir matándonos. Pero a mí me extraña cómo esta gente que explica de Dios, eso nunca te lo dicen. Nada más es atacar a la Biblia, a atacar al Dios de Israel y ponerte a uno que debe ser puro amor. ¿De dónde sacas eso si la vida no es puro amor? Este mundo es muy complicado. Todos los días nos enfrentamos a cosas muy difíciles y es el mundo que Dios creó. ¿Y yo quién soy para decirle a Dios eso no es justo? Tal vez es lo más justo que luchemos, que haya dificultades en nuestro camino para que nos obliguen a crecer y a ser mejores.
Si este mundo va de mal en peor, es porque no estamos haciendo ningún esfuerzo, porque no estamos haciendo nada para que esto mejore, lo cual estaría evidenciando que es mi responsabilidad que esto mejore, la de todos. Y yo en nada voy a ganar criticar un libro que habla lo que vivieron gente de esa época, que así pasó y yo no soy nadie para decirles que están mal en lo que están escribiendo. Bueno, si así lo vivieron ellos, ¿quién soy yo para decirles que eso no está bien? ¿Eh? ¿Entienden cómo es este asunto de la fe? Que es, sí, creer en Dios, pero ¿en cuál Dios vamos a creer? ¿En el que yo me estoy inventando? ¿En el que yo quiero que sea mi Dios? ¿O en el que la realidad me muestra que es Dios? Ese es el debate. El creyente debe sentir vergüenza ante Dios y servirlo con temor y amor sinceros y con gran alegría. Y también debe creer con certeza absoluta que hay una buena recompensa para los justos, de acuerdo con sus buenas acciones y un castigo amargo para los malvados por sus transgresiones. La balanza del juicio se encuentra en la mano de Dios, y Él le retribuye a cada uno según sus actos, su nivel de comprensión, sus posibilidades y según el esfuerzo y la alegría que tiene al cumplir o transgredir los preceptos. Además, es muy importante la creencia de que Dios supervisa cada uno de los detalles del mundo terrenal y que el hombre no golpea un dedo abajo si esto no es decretado en el cielo. Del Altísimo proviene el mal y el bien, tanto de origen celestial como de origen humano, pues el Todopoderoso tiene muchos emisarios. Y ya dijo el versículo, Él es quien le otorga la fuerza al hombre para hacerse de poder. Esto está en Deuteronomio o Devarim 8:18. Y también dice, los astutos no tienen asegurado el pan, ni los ligeros triunfar en la carrera. Cogelet 9:11. Pensando así, no habremos de considerar las eventuales pérdidas económicas que pudiéramos tener al ocuparnos del servicio divino, cumpliendo con la voluntad del Creador, ni trataremos de enriquecernos en forma ilícita. Por el contrario, nos conduciremos siempre con justicia y rectitud, de acuerdo con los principios de la Torah. Y tampoco nos molestaremos por algo que nos hicieron, ni adularemos interesadamente al prójimo, ni lo odiaremos, ni nos vengaremos de él, ni le guardaremos rencor, pues seremos conscientes de que si nos maldijeron o nos hicieron algún daño, Dios ordenó que así lo hicieran, ya que todo proviene de Él. Bueno, aquí hay una serie de puntos, incluso nos podrían permitir analizar lo que acabamos de decir, retomando historias bíblicas. Primero, considerar las eventuales pérdidas económicas. No habríamos de considerarlas que pudiéramos tener al ocuparnos del servicio divino cumpliendo la voluntad del Creador, ni enriquecernos de forma ilícita. Es uno de los temas importantes del quehacer humano, cómo ganamos el dinero. Lo que yo estoy ganando ahora, considero que es Dios el que me lo da. Sí, yo me tengo que levantar temprano, ir a trabajar y hacer mi mejor esfuerzo. Pero podría hacer mi peor esfuerzo y de todos modos me pagan lo mismo. Pero yo decido por mi conciencia hacer el mejor esfuerzo. Y esa oportunidad de trabajo que Dios me concedió a esta altura de mi vida, me la dio ahora y no me la quiso dar años atrás. A veces uno piensa, ay Dios, si este trabajo me hubiera llegado antes, ahorita ya tendría una casa, un auto, ya habría ido a recorrer México una vez, aunque sea, y empieza uno a divagar. Pero no, esto llegó en el momento que Dios consideró que yo era apto para este trabajo y que lo iba a enfocar de la mejor manera, porque de haber estado en otra época yo era inmaduro, tenía otra mentalidad y a lo mejor lo echaba a perder. Me llegó en este momento y yo debo estar conforme con ello. Y aunque tenga oportunidades para hacerme de un dinero de manera ilícita,
Pues si yo conozco las leyes de Dios y alcanzo a distinguir entre lo bueno y lo malo, pues no lo voy a hacer porque eso no es voluntad de Dios. Yo creo en Él y lo que me está dando aquí es suficiente. ¿Para qué quiero más dinero que Dios no me está dando a mí? Lo tengo que conseguir robando o defraudando. Como lo hacen, como siempre lo digo, nuestros apreciados, distinguidos, sobresalientes políticos mexicanos. ¿Seguimos? Por el contrario, nos conduciremos siempre con justicia y rectitud de acuerdo con los principios de la Torah. Y tampoco nos molestaremos por algo que nos hicieron, ni adularemos interesadamente al prójimo. A veces, para eso se necesita una cierta estatura espiritual. Más adelante vamos a ver el tema del desprecio. Este tema me hizo reflexionar muchas cosas. Cuando alguien nos desprecia, nos humilla, nos insulta, se recomienda que no te enojes. Ni vamos a andar odiando a la gente porque nos ofendan. No sabemos por qué lo hacen. Dijera David, cuando lo maldijo un hombre, cuando iba huyendo que porque su hijo lo desplazó del trono, dijeron, oye rey, danos permiso y vamos y lo matamos. No, tranquilos, a lo mejor Dios le está diciendo que me maldiga, yo no lo sé. Déjenlo en paz, déjenlo que me maldiga todo lo que quiera. ¿Qué tal si esto viene de Dios y nosotros peleando contra Dios? Déjenlo. Si no lo mandó Dios, va a pagar por lo que está haciendo porque no se debe maldecir al rey. Pero como yo soy un ignorante, yo soy un humano, que yo no conozco a Dios, no conozco, o sea, es mucho presumir que tú sabes lo que es la justicia, ¿no? Como para que digas, eso de andar matando bebés es injusto. En ese momento en específico, yo desconozco la situación. Desde mi punto de vista no es correcto, pero yo qué sé, yo qué sé del mundo, yo soy un humano, yo qué sé de esa época, yo qué sé nada. Pero el hombre piensa que sí sabe lo que es la justicia. Bueno, el judaísmo, la Torah nos enseña que el que sí sabe lo que es la justicia es Dios, y nosotros no. Seguimos. Ni adularemos interesadamente al prójimo, ni lo odiaremos, ni nos vengaremos de él, ni le guardaremos rencor. Adular al prójimo o andar de lambiscón, como yo siempre les he dicho, no lo hagan. Eso no es correcto. Si la gente nos va a reconocer y va a hacer un bien hacia nosotros, es porque reconoce nuestra existencia y nuestra capacidad para andar rectamente en el mundo. Y le van a hacer darnos algo, un beneficio a cambio de ello, ¿no? De nuestra existencia, de nuestra forma de ser, no por estarle lambisconeando. Después nos dice, no odiaremos ni nos vengaremos de él. Con esto podemos cuestionar lo que dice la Biblia. No hay que vengarse, solamente ahí, al menos en la redacción, el que está promoviendo la venganza es Dios y no el humano. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Le decía Dios a Saúl que mataran a todos y lo que él hizo es salvar la vida del rey de Amalek de ese momento y salvar los ganados, los animales, porque él pensó que a Dios le iba a caer bien que le ofrecieran sacrificios. Y no sé qué pasó por su cabeza que le preservó la vida al rey. Se supone que el rey es el que origina ese sentimiento hostil en su pueblo, en su sociedad, y le salvan la vida al rey, y lo que hace es Samuel matar al rey. Así como tú, fíjense, incluso ahí lo acusa el profeta, como tú dejaste a muchas mujeres sin hijos, hoy tu madre será sin hijo, y lo mata. ¿Qué está diciendo el profeta? No fueron a matar a este pueblo porque hoy no tenemos nada que hacer. Está tan tranquilo el día que hace falta matar gente. Y el pueblo de Israel se divierte en ir a matar pueblos, ¿no? Era un asunto de traer justicia y por esas palabras yo puedo deducir, incluso puedo estar equivocado, que este individuo era un asesino, el rey de Amalek. Como todo en la antigüedad, se dedicaban a matar gente.
Entonces, eso es una retribución a su forma de ser. Pues imagínate una sociedad que se establece a base de matar a otros todo el tiempo. O sea, Israel no va por el mundo matando gente, y aunque Dios se lo hubiera dicho, no lo hacían, porque esa siempre era la acusación de los profetas. Dios les dijo que echaran a estos pueblos de delante de ustedes, y ustedes conviven con ellos, dan a sus hijas a los hijos de ellos, y sus hijos, las hijas de ellos para los hijos de ustedes, y ya hasta se juntaron con esos pueblos, y ahora ya sirven a sus dioses, y están haciendo todo lo que Dios les dijo que no hagan. Entonces, si Dios les mandaba a matar gente, la gente desobedecía, no lo hacían. Para que veamos que ni siquiera esas cosas las podía obedecer el pueblo de Israel. Aquella ocasión cuando nosotros analizábamos este tema, yo les decía, es que parece que en la naturaleza humana no está que nos matemos unos a otros. Y esta gente, aunque haya recibido un mensaje de un profeta que, oigan, vayan a ese pueblo y mátenlo, pues esa gente iba y veía mujeres, y, pues están guapas, vamos a quedárnoslas como esposas. Ah, pues mira, esos hombres son guapos, quiero que se casen con mi hija, o tienen dinero. No, pues ¿cómo los vamos a matar? Vamos a llevar nuestros ganados y estos tesoros para Dios o para nuestra casa. Y terminaban no haciéndolo. Y ese fue el reproche de los profetas, que terminaban siendo idólatras porque no se deshacían de la idolatría de ellos. Incluso hasta la absorbían. Es más, ni siquiera llegaban al punto de decir, miren, yo no mato a nadie, pero tampoco me voy a juntar con ellos ni voy a absorber sus cultos. Yo creo que eso habría sido pues bastante aceptable. Que dijeran, oigan, Dios los mandó a matar, no lo han hecho, pero afortunadamente tampoco han absorbido sus costumbres, ni sus dioses, ni sus religiones. Tienen un punto a favor, no se están mezclando con ellos ni hacen lo malo que ellos hacen, pero todo lo contrario, ni los mataban y sí se hacían como ellos. Usted dígame, aunque la Biblia diga que los mataran, ellos ni lo hacían. Entonces, eso también hay que analizarlo, no solamente ponerse a criticar la Biblia, que puras matanzas, que ese Dios de venganza, que era un Dios sanguinario. Al menos si se toman la molestia de leer la historia completa. Bueno, matan a este rey, los ganados, le dijo el profeta, oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar si a Dios le agrada más los sacrificios que la obediencia? A partir de ahora, Dios te ha desechado. El favor de Dios ya no va a estar contigo, la presencia de Dios se va a ir de ti. Y después de ese episodio dice que ya vino un espíritu malo de parte de Dios a atormentar a Saúl. De parte de Dios, un espíritu malo. No, Dios es puro amor. En Él no puede haber maldad. De Él no sale nada malo. No, es que esos textos son sospechosos. Bueno, tú estuviste en la época como para decir, miren, yo estuve en la época y nunca vino un espíritu malo al rey Saúl. Esto que escribe el libro de Samuel es una vil mentira, porque yo me transporté en mi máquina del tiempo y fui hasta allá y les puedo garantizar que el profeta, que el rey Saúl nunca le pasó esto. ¿Por qué? Porque de Dios no puede venir nada malo. Dios es puro amor. Fíjense en la incongruencia y lo infantil que llegan a ser los expositores cuando ellos tienen su fe, su propia fe de Dios, en Dios, ellos creen que Dios es así y son capaces de pisotear todo lo que esté a su alcance para que la gente les crea. Yo siento que eso no es honesto. Para mí es más honesto decir, miren, yo no puedo cuestionar ni saber si eso de la antigüedad fue real o no. O se lo está inventando este redactor del libro de Samuel. Pero como no me queda conforme las ideas de la Biblia, la voy a cerrar, la voy a guardar, la voy a echar a la basura y voy a seguir mi vida como yo quiera. Eso es más honesto. No me gusta esa idea de Dios. O voy a inventar yo mi propia Biblia, mi propia religión, con un Dios que a mí me gusta.
Pero ¿por qué inventas a tu propio Dios y quieres que la Biblia se adapte a lo que tú piensas que es Dios? Eso es lo que yo me pregunto. Oiga, señor, pues usted considera, señora, señorita, considera que la Biblia está tan mal escrita. ¿Por qué no inventa su propia religión y su Biblia a ver quién se la compra y a ver quién la lee? Usted que sabe mucho, o usted que sabe todo, sabe de todas las culturas antiguas, son expertísimos. ¿Qué les parece si ustedes escriben su propia Biblia donde ustedes nos digan quién es Dios? Porque parece que ustedes saben más que cualquiera de los que escribió la Biblia. Y dejamos de usar este libro obsoleto, pero fíjense cómo es la estrategia de ellos. Muchas cosas que dice la Biblia no les gusta, pero en base a ella ellos hacen negocios, lo que yo siempre he criticado. Entonces, qué complicado, hermanos. En verdad, abrirse paso en nuestra época. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, si también están constantemente queriendo estudiar. Y en momentos, pues nos encontramos con ellos, escuchamos sus razonamientos. Nosotros mismos también criticamos la Biblia. Yo siempre he dicho, si Dios me hubiera mandado a matar gente, no creo que lo hubiera logrado. Creo que habría fracasado, pero al menos no habría absorbido sus religiones, ¿no? Digo, eran otras condiciones que yo no conozco. Habría hecho algún esfuerzo por no absorber su cultura, su religión. Pero darme el valor de andar matando gente, yo creo que también habría fracasado yo. Pues, es ser honesto y reconocer la dificultad de lo que está hablando la Biblia, pero no desacreditarla o sentir que yo sé más y que mi concepto de justicia es el mejor. Eso a mí ya es pasar, pasarse varias rayitas. Bueno, ahí está el tema. Seguimos, dice, Él es un Dios fiel. Aquí donde dice, El Emuná, de Ein Abel. En Él no hay iniquidad. Entonces, dice Él, de la palabra Elohim, El Emuná, Dios fiel, Dios firme. En Él no hay iniquidad, justo y recto es Él. Esto viene de Deuteronomio 32:4, de Barim 32:4. Justo es Dios en todos los caminos y piadoso en todas sus acciones. De Barim, perdón, Salmo, Tehilim 145:17. Ellos nos están diciendo que Dios es justo. ¿Y tú qué entiendes que sea justo? Que si yo le hago daño a otro, Dios me va a decir, ay, véngase, mi precioso, lo voy a cuidar y lo voy a engrandecer, porque usted es la niña de mis ojos. Andas haciendo cosas dañando a tu prójimo, a mis otras criaturas, pero como yo soy puro amor, yo no te puedo castigar. Vente para acá, te voy a recompensar. Eso es injusto. Eso no cabe dentro de la lógica, al menos de lo que estamos leyendo acá. Justo es Dios en todos sus caminos. Pues si Dios es justo, a veces tiene que hacer cosas que nos dañan para retribuir nuestras malas acciones. Y piadoso en todas sus acciones. Todo lo que hace Dios lo hace para bien. Tratado Berajot 60b. Pensando de esta manera, aceptamos el juicio celestial con alegría y no despreciamos la reprimenda, ni nos ocurren cosas malas. Fíjense, es que hay tantas cosas que analizar de este tipo, o sea, para desahogar esta contradicción, utilizando textos bíblicos. Está a David, cuando matan al rey Saúl, la historia dice en el primer libro de Samuel que lo mató su escudero, porque Saúl le pidió, mátame porque me van a alcanzar los filisteos y me van a escarnecer y van a hacer un espectáculo conmigo. Que hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero tú mátame, no quiero que eso suceda. Y dice que el escudero lo mató
Y después se suicidó también el escudero, y ahí quedó Saúl. Después viene una amalecita, fíjense, uno de Amalec a decirle a David, vengo del campo de batalla, fui de los que estuvieron ahí presentes y vi a Saúl agonizando. Y yo vi pues que era el rey Saúl y lo maté, le di fin a su vida. Y como muestra te traigo aquí la corona y te traigo el brazalete. Es que David puede ser posible, el ungido de Dios. Muchas veces tuvo la oportunidad David de matar al ungido de Dios y nunca lo hizo, porque él veía que eso era una ofensa a Dios, aunque se lo merecía el rey Saúl. Pero David no quiso hacerlo. Era su concepto de justicia. Y este amalecita, que históricamente eran enemigos de los israelitas, cuenta esa historia. Tenemos dos opciones: pensar que eso fue mentira y que lo dijo para congraciarse con David y le diera algún cargo. Pasaba por el momento, ya estaba muerto Saúl, le quitó la corona y el brazalete y se inventó esa historia para que David dijera, oh, por fin mataste al que por tantos años me persiguió. O sea, pensó que se iba a congraciar con David. Se puso triste porque también mataron a Jonathan, que era su amigo, y a otro de los hijos de Saúl. Fue a llorar la muerte de ellos y después le dijo, ¿quién dices que eres tú? Oh, pues soy hijo de un tal, soy de Amalek, este y el otro. Y te atreviste a extender tu mano contra el ungido de Dios. No tuviste temor de hacer eso. Fíjense, a lo mejor ni lo hizo, porque la historia dice que lo mató el escudero. Y dice, y tú mismo lo confesaste, que mataste al ungido de Dios. Y le dijo a sus soldados, vayan y mátenlo. Y yo te pregunto, ¿eso que hizo David es justo o es injusto? ¿Vendrá de Dios o no? Era una amalecita, había que exterminar a los amalecitas. Este viene y parece que se avienta una mentira monumental, adjudicándose la muerte de Saúl, y él no lo hizo, lo mató su propio escudero, y haber dicho esa mentira, se está echando la culpa de haber matado a un rey, y David, la reacción de él, ah, tú mataste al rey, te vas a morir también, porque eso no lo tenías que haber hecho. Y fíjense, a lo mejor ni fue él el asesino, pero por adjudicarse esa muerte, terminó muerto. Y le dijo, tu sangre será sobre tu cabeza, porque tú mismo confesaste que lo mataste. O sea, no me vayas a echar la culpa a mí, esto no es un acto de injusticia, sino tú mismo estás confesando que lo mataste. Y murió. Esas expresiones del concepto de justicia, tal vez yo no las entiendo. Y no me gustan, pero me deja ver cómo los antiguos percibían la justicia. Y yo no soy nadie para decirles que estaban mal o que estaban bien. Esa era su experimentación del mundo. Y eso que ellos vivían le daban un sentido divino. Lo interpretaban en cuanto a Dios. Hasta ahí. La raíz de la fe reside en creer en todas las palabras de la Torá y en todas las palabras de nuestros sabios. Y si hay algo que no entendemos, debemos pensar que es producto de nuestra ignorancia y falta de entendimiento, pues todas sus palabras son de vida y tienen validez eterna. Hay algo que reconocerle a la Biblia, que todas sus palabras es un libro, un compendio de libros que se mantiene vigente, que ha impactado a la humanidad como lo que nadie ha escrito. Por eso yo citaba hace algunos momentos. Si estos personajes que estudian mucho en nuestra época se sienten tan capaces, ¿por qué no escriben ellos su propia Biblia? Su propia forma de entender a Dios en base a sus experiencias divinas, que ellos sí saben lo que es Dios, y nosotros, pobres ignorantes, no sabemos nada. Y los antiguos hebreos tampoco saben nada, son tontos. Se la pasan plagiándose historias de los egipcios, de los sumerios, de los babilonios, las arreglaron como ellos quisieron, ¡pum! Y ahí está, la Biblia de los hebreos. Que curiosamente
las historias de los demás pueblos no han tenido tanto impacto en la humanidad como la Biblia sí lo ha logrado. Pues que ellos con su sabiduría escriban una Biblia que supere a esta que nosotros leemos. ¿Cuándo se van a atrever? Y eso que son más sabios, ¿eh? Son súper expertos, nunca lo van a lograr. Yo pienso que también hay que tener precaución en irnos al otro extremo, de pensar que la Biblia no llegue a tener errores, puede tener imprecisiones en los datos. Y no por la Biblia misma, sino por la gente, porque han sido humanos los que la han venido preservando. Y sería muy extremadamente difícil evitar que los copistas influyeran en su mensaje, que quisieran vertir alguna impresión personal y modificaran palabras o textos completos. Eso es una posibilidad, así somos los humanos. Pero para eso tenemos una vida propia, que si a mí me dicen que Dios es puro amor y yo veo que la vida es dura, la vida es cruel en muchas facetas que experimenta el ser humano, ¿yo por qué tengo que creer que es? Que si la Biblia le agregaron el Nuevo Testamento y se la pasa diciendo que Dios es puro amor, ¿yo por qué tengo que hacer caso a eso si mi realidad es otra? Pues yo respeto ese punto de vista, pero no aplica a mi experiencia de vida. Y ya, no tengo que estarme peleando en que reescriban el Nuevo Testamento, en que no, cada quien con su experiencia de vida. Ahora, si alguien, para él solamente Dios es amor, pues yo quién soy para criticarlo, pues si Dios solamente se está manifestando a él como puro amor, pues qué increíble, ¿no? Es algo que todos quisiéramos tener, pero no es así. Al menos mi vida no es así. De puro amor de parte de Dios o que este mundo refleje puro amor de Dios, y yo no lo veo así. Ahora, la raíz de la fe reside en creer que en todas las palabras de la Torá y en todas las palabras de nuestros sabios. Y si hay algo que no entendemos, debemos pensar que es producto de nuestra ignorancia y falta de entendimiento, pues todas sus palabras son de vida. Exactamente. Si yo no entiendo por qué Dios mandaba a matar gente, pues yo no estuve ahí, yo no soy Dios, yo puedo expresar mi inconformidad y decir, Dios, yo no lo habría logrado, si tú me mandas a matar gente, no creo que lo hubiera hecho, yo también te habría fallado, desconozco tus caminos, tus pensamientos, y ya, no pasa nada, ¿no? Yo le decía a los hermanos, afortunadamente, no somos profetas, Dios no nos habla su voluntad, y también no le dice al hombre que tiene que vivir matando a otros. Fueron casos específicos de aquellos tiempos. Incluso si Dios me dijera, oye, ve y mata a un grupo de gentes que me caen mal y están transgrediendo, yo no lo podría hacer. No soy nadie para hacer eso. Y qué bueno que no soy profeta y yo creo que nunca voy a recibir un mensaje así. Y si lo recibiera, no lo voy a, no tendría la capacidad de hacerlo. O tendrían que pasar muchas cosas para que yo tenga una mente de asesino. Todas sus palabras son de vida y tienen validez eterna. Ahí pasamos a la otra fase. Pienso que el testimonio de la Torá y los demás escritos quedaron como evidencia para que estas cosas ya no se repitan. Sí, o sea, es complicado pensar que a un Dios le gusta matar a sus criaturas. Si lo tiene que hacer es por una cuestión de justicia que solo él entiende, ¿no? O que a mí me cuesta trabajo entender. Pero tampoco dice que de aquí en adelante nos vamos a dedicar a matar a toda la gente que no piense como nosotros ni que no lea la Torá. No, no dice eso. Pero la gente lo lleva a los extremos. Entonces, qué bueno que esa época ya pasó. Yo no la viví, no sé si viví allá y reencarné acá, eso tampoco yo lo puedo saber, pero este mundo funciona algo diferente, porque también en estos días también se mata, vemos la guerra en Ucrania, vemos aquí el problema de los cárteles, matando a mucha gente, fosas clandestinas, muchos mexicanos han desaparecido y no saben ni por qué.
hombres y mujeres. El humano tiene una tendencia a ser sanguinario por algunas razones, ¿no? Algunas situaciones ahí sociales muy complicadas. Pero yo no puedo pensar que esos hechos lo llevan a cabo gente que se la pasa estudiando la Biblia. Eso ya tiene otro origen. Las palabras de la Torah son de vida, porque si eso pasó en una época, yo tengo que evitar que eso pase ahora. Y aprender de sus experiencias para no repetirlo. Es la base de la historia, ¿no? ¿Para qué estudiamos historia? Historia universal o llegamos a leer algún libro. Pues porque de lo que pasó antes se aprende. Y yo no necesito fracasar para evitar o para entender por qué ciertas cosas son malas. Puedo aprender de la mala experiencia de otros. Ven y mira cuán grandiosas son las palabras de los sabios que dijeron que toda la Torah está incluida en la fe. Muchos sostienen que son creyentes, hijos de creyentes, pero sus actos no confirman sus palabras. Sus acciones contradicen sus afirmaciones y Dios los traerá a juicio por ir en la oscuridad, además de recibir castigo por el pecado cometido. Dios los castigará también por carecer de fe y por no ir por la senda correcta. Aquí toca algo que yo debo reconocer. Seguramente a mí me falta fe. Considero que tengo una base, pero no me siento el que está lleno de firmeza en Dios, porque hay muchas situaciones que yo tampoco entiendo de la Torah. Pero al menos no vivo mi vida peleando contra Dios, ni contra los que escribieron la Biblia. Creo que eso ya voy de gane. La creencia en estas cosas, es decir, en la realidad de Dios y en su supervisión, es parte de los 613 preceptos y su cumplimiento es constante, es decir, que pueden cumplirse en todo momento, aun con solo pensar en ello. Entonces vean cómo, como lo está explicando el Rab Eliezer, su concepto de fe es más como de reconocer a Dios y que Él está al tanto del mundo, de nuestras acciones. Ya propiamente en la vida del judío, está sobre de ellos esperando que cumplan los 613 preceptos. Es un Dios que está presente en el mundo. Y es beneficioso para el hombre recordar con palabras, pero sin olvidarse en el corazón, que el Eterno lo mira constantemente. Por lo tanto, periódicamente la persona debe decirle a su mal impulso: ¿qué tienes en mi contra que me persigues siempre? Soy judío, hijo de judíos, y creo en la presencia de Dios y que Él supervisa detalladamente todo lo que hay en el mundo. Sé que Él está siempre enfrente de mí y que recompensa por todo buen pensamiento, conversación o acción y castiga por todo lo malo que se hace, aunque se trate únicamente de conversación superflua o un mal pensamiento. Entonces, me conduciré y actuaré correctamente hasta que se purifique mi pensamiento, mi conversación y mis acciones, y en ellas no se encuentre simosidad ni aspereza, para que mi fe no sea falsa. Así haré y no cambiaré mi comportamiento. Ante esa posibilidad que todos tenemos de fallar, de que al menos en nuestra mente pasen cosas equivocadas, esto que está diciendo el Rebe, o que escribe acá, es una exigencia más allá. Incluso en los pensamientos hay que bloquearlos, sacarlos de la mente y tener siempre presente que Dios está ahí, observándonos, y ese sería un buen remedio para no hacerlo malo. Ya no digamos, es que me va a ver mi jefe, es que mi papá y mi mamá se van a enterar. Ay, no hago esto porque o lo voy a hacer ocultas sin que me vea mi esposa. Tal vez todos ellos no te ven, pero te ve Dios.
y esa ya es razón suficiente para avergonzarse y más. Esa es la estrategia. De esta forma y otras, el hombre debe decirse cosas para tomar conciencia y hacer lo necesario para transitar por el camino de la fe. Y esto será meritorio para él asegurarse de la vida eterna del mundo por venir. Y el principal objetivo de la fe es procurar satisfacción ante el Altísimo. Bendito sea. Ya termina aquí este tema de la fe. Está muy concreto. O sea, vimos cómo lo podemos expandir y revisar historias bíblicas, tratando de primero entender si la gente de antes creía en Dios o qué era lo que creía de Dios. Y en base a eso que creían, actuaban. En base a lo que usted cree en Dios. O sea, usted tiene algún dato, algún conocimiento de lo que es Dios. ¿Y cuánta firmeza pone para vivir según eso que usted sabe? Esa es la fe. Si a alguien le dicen Dios es puro amor, él dice yo estoy convencido de que Dios es puro amor. Pues órale, camínale. Camínale defendiendo que Dios es puro amor. Cuando te encuentres lo contrario, te vas a estrellar. Y le vas a querer modificar a la Biblia. Y vas a hacer toda una serie de experimentos ahí para que lo que tú dices que es Dios, porque es tu fe, y nadie te la tenemos que respetar. Pero vas a sufrir. Vas a sufrir algunas contradicciones por estar sosteniendo o afirmándote en algo que no es totalmente cierto. Dios es todo. O sea, en Él hay sabiduría, en Él hay amor. O sea, por eso en la Kabbalah se enseña esto de las cosas positivas y las negativas. Los aspectos, los atributos de Dios. Por ejemplo, si yo digo en Dios hay sabiduría, alguien me dice, entonces en Dios hay ignorancia. Yo diría que sí, pero no ignorancia de la que nosotros tenemos, ¿no? Porque yo estoy limitado en mi conocimiento. Mi ignorancia significa que es la privación del conocimiento. Y lo que Dios hace no es que Él sea ignorante, sino que Él oculta su conocimiento, su revelación. Entonces, de esa forma sí hay oscuridad en Dios porque Él no se revela a los humanos. No tenemos la capacidad de comprenderlo en toda su magnitud. Nos permite saber cosas pues, que son aceptables o útiles en nuestra vida. Pero hay otras que, aunque las supiéramos, no tendríamos manera de aplicarlas, o sea, nos rebasarían. Pues en Dios, como dicen los profetas, está, yo hago la herida y yo la sano. Dios puede lastimar a alguien y después lo puede sanar. Pero lo cierto es que Dios siempre está buscando hacerle el bien al humano, pero el humano desconoce a Dios y hacer eso implica una consecuencia que Dios no quiere que suceda, pero lo tiene que hacer porque Él es justo, si no tendría que dejar de ser justo. Es como cuando leemos en la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho esa cosa, pues porque su objetivo es siempre hacer el bien al hombre, pero si el hombre no lo amerita, ¿cómo le va a seguir haciendo el bien? Pues se arrepiente de hacer el mal, perdón, de hacer el bien y tiene que retribuirle su camino. O sea, cambia su forma de actuar hacia el hombre, no porque él quiera, sino porque nosotros, vamos a decirlo así, lo obligamos a que nos azote. ¿Qué padre tiene un hijo para estarlo golpeando y pateando, humillando y haciéndolo sufrir? No, nadie, no creo que nadie, salvo que esté retrasado mental o enfermo. Y cuando un padre tiene que pegarle a su hijo, digo, yo no soy padre, pero todos o a mucha gente lo he escuchado, los que sí tienen hijos, son de las cosas más difíciles que tienen que hacer, pegarle a sus hijos, o reprenderlos, o castigarlos. Ellos sienten feo, no es algo que les guste, pero lo tienen que hacer porque su hijo no entiende. Ojalá los hijos entendiéramos con palabras nada más, pero no. Y si nuestros padres no nos golpean, nos va a golpear la vida.
y la vida golpea más duro. Entonces, eso que experimentamos como humano, yo veo que el pensamiento bíblico lo traslada a Dios. Incluso un padre, después de pegarle a su hijo, puede arrepentirse y decir, perdóname, hijo, porque te pegué el otro día, pero es que te comportaste mal. Ya no lo hagas, por favor, porque me duele más a mí, ¿no? Siempre es la frase, me duele más a mí pegarte. Me siento mal, yo te traje al mundo, estás experimentando una vida muy difícil, no la entiendes, yo te trato de explicar, pero no me haces caso. Y si no te pego yo, mañana vas a sufrir cosas y ya no voy a estar yo ahí para defender. Pues el padre se ve acorralado y tiene que hacer eso. Por tanto, en esa lógica es que, o al menos así yo lo he entendido, los sabios o los escritores de la Biblia la trasladan a Dios. Es un ser que se, se le había pasado dándole bienes a la humanidad, y si la humanidad le rechaza y hace cosas malas, se ve en la necesidad de golpear, de hacer inundaciones, de enviar castigos, plagas, enfermedades, pero después se arrepiente porque le duele hacerle eso al humano. Y aunque le duela, lo va a hacer porque él es justo y no va a permitir que eso se siga extendiendo. Luego hay gente que dice, pero es que entonces, ¿por qué Dios? Hay tantos hospitales, ¿por qué no viene y sana a la gente? ¿Y tú qué sabes de las razones por las que toda esa gente está enferma? O sea, todo tiene una causa, todo tiene un origen, una razón de ser. Algunos de ellos se curarán con la medicina. Pues el humano se superó, estudió ciencias y descubre cómo ciertas cosas del mundo funcionan y puede remediarlas, pero otras no. De cualquier forma, las enfermedades surgen y alguien dice, ¿y por qué Dios no viene y lo sana? ¿Él qué hizo? Pues tú qué sabes, yo qué sé. Y queremos que Dios funcione bajo nuestra lógica. Oye, si yo soy un humano, tengo 36 años, ¿qué puedo saber del mundo con tan pocos años de vida? Carla Díaz también es una mujer muy joven. ¿Qué sabe del mundo? César Silva, el otro día, y decía, Dios, dice, yo no soy ningún advenedizo. Tengo 40 años estudiando y siendo profesor de hebreo y en estos temas de la Biblia. En otros videos dice que tiene 25 años. Bueno, son de años pasados, no sé. Pero presume 40 años. Y yo dije, Dios, ¿qué son 40 años estudiando la Biblia? ¿En verdad este señor está diciendo esto? ¿En verdad esta gente, porque tienen 10 años especializándose en la Biblia, piensan que saben algo del mundo? ¿Cómo puede ser posible eso? Yo no soy ningún advenedizo. Yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ah, o sea que cuando Dios creó el mundo, le preguntó a los de la Universidad Hebrea de Jerusalén si lo podía crear, y ellos fueron los que le dieron los tips y las ideas y permiso a Dios, y después ya, bueno, como ya me dio permiso la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya puedo crear el mundo. O sea, cómo el humano se viaja, pierde el piso totalmente. ¿Cuántos años les gusta que tenga este señor y los demás investigadores? 60 años, 65, 70 años a lo mucho. No, no creo que 70, 70 ya es muy avanzada edad. Estará entre los 50 o 65 años. Y se cree que es muy capaz en el conocimiento bíblico. Este libro de la Torá y los profetas se escribieron hace milenios. Y con sus 65 años que tendrá de vida, ya cree que lo sabe todo. Y que es una gran portento de conocimientos, un gran cúmulo de conocimientos, que a él no cualquiera le va a venir a decir lo que él tiene que hablar. Y aparte, no sé,
se ha codeado con tanta gente tan de renombre, que eso es lo que ya le da la certeza, la fe, la firmeza de que lo que habla es la verdad, lo correcto, lo que ha estudiado exhaustivamente hasta agotar todo lo que se sabe hasta nosotros. Yo creo que ahí perdemos muy fácil la humildad. Y bueno, ¿no? Ya no digo nada, amigos, hermanos. He dejado un tiempo de grabar videos y en este tiempo he reflexionado sobre estas cosas y veo el mismo patrón repetitivo. A veces ya no quisiera grabar videos, digo, Dios, creo que esto es casi perdido. Este mundo está enloqueciendo en cuanto a Dios, en cuanto a todo, ¿no? Entre muchas cosas. Pero la gente que habla de Dios, no sé qué le pasa. O que aborda la Biblia, dicen cada cosa. Y yo veo que al hombre, a la audiencia, le gusta eso. Le gusta el show, el espectáculo, que se peleen, que haya debates, que a ver quién gana. Y que si usted dijo que la Trinidad, que si el otro ya lo refutó, que si ahora me la vas a pagar, que si ahora te grabo un video, es que tú me insultaste, es que tú me dijiste, es que tú no respetas, es que yo no soy religioso, es que... Y yo digo, ¿en qué momento imaginaron los escritores de la Biblia que a esto íbamos a llegar? En lugar de ocuparnos para instruirnos y cuando vengan situaciones complejas de la vida del hombre, pues tengamos recursos para enfrentarlas. A veces cometeremos errores y esos errores nos enseñan, pero estudiamos la Biblia y ella nos previene muchos errores, muchos de ellos. Y ver a la gente peleando por cosas sin sentido y creyendo que sabemos lo que es la justicia y diciendo, no, es que esto que hace Dios está mal. Pues crea tu propio planeta, ¿no? Crea tu propio mundo donde sí exista la justicia que tú quieres. No tienes ni poder, somos humanos. Tenemos 30, 40 años y ya creemos que todo lo sabemos. ¿Qué le pasa al humano? Yo me pregunto, Dios, ¿qué le pasa al humano? ¿Cuándo podrán ponerse a estudiar la Biblia para buscar traer algo bueno? Hacer algo bueno, aunque sea por satisfacción propia, ¿no? Para yo estar bien. Y si puedo dejar algo bueno en este mundo, ojalá lo pueda lograr. Y ya no andar haciendo destrozos y cosas confundiendo a la gente. Me ha tocado ver mucho eso. Es que este dice una cosa, pero ya fuimos a ver el video de la otra que la contradice. No, sí, cierto, tiene razón. No, pero ya le respondió este de acá. Y la gente, la fe de la gente, o sea, ahorita estamos tratando el tema de la fe, ya se va confundiendo. Entonces, ¿con quién es? ¿Con los cristianos? ¿Con los mesiánicos? ¿O con los académicos aconfesionales que no creen en ninguna religión? ¿Quién de ellos nos va a enseñar la verdad? ¿O los católicos? Está ese fenómeno que muchos cristianos protestantes están yendo al catolicismo, incluso pastores. Y los cristianos están saliendo y se van a raíces hebreas. Y los judíos le dicen a la gente que no se vaya a raíces hebreas, que se hagan noágidas. Y los mesiánicos critican a los ortodoxos y los ortodoxos dicen que los mesiánicos mienten y que hacen puras cosas malas y distorsionan la Torah. Y la gente así común que no tiene la capacidad o la posibilidad de comprar libros, de estudiar un poco de hebreo, está a expensas de todo lo que digan ellos y es una confusión. Y yo le digo a Dios, qué bueno que yo tengo mi propia fe. Me apoyo en lo que dice la Biblia, pero también lo tengo que verificar con lo que me pasa en la vida. O sea, me apoyo en la Torah para ciertas cosas, pero yo lo tengo que verificar con mi vida. Y eso es mejor que estar a expensas de que
este me diga lo que tengo que hacer, el otro me diga otra idea y el otro otra y otra y otra. Y luego la gente dice, entonces, ¿a quién le creemos? Y así está de complejo este asunto. Bueno, hermanos y amigos, este fue el tema de la fe. Seguramente que hay muchas cosas más que considerar, pero hasta aquí es el contenido de este capítulo, lo que le pareció bien a Eliezer Papo, instruir de manera así básica sobre el tema de la fe. Resumiendo es reconocer que hay un creador que está al tanto de las acciones de los humanos y que recompensa a cada quien según sus actos. Eso es lo fundamental de la fe. Y lo segundo es que la Torah es verdadera, es cierta, y que habla cosas para vida. Que si tendrá imprecisiones, que si se equivocó por ahí el redactor y puso una cosa por otra, eso puede ser posible. Pero la intención es que el humano viva, que aprenda de esas experiencias del pueblo judío, las cuales llevaron a cabo mientras creían en Dios. Y esos hechos, tanto los positivos como los adversos, en su desarrollo como pueblo, los interpretaron como que era Dios interactuando con ellos. Los escriben y los ponen frente a nosotros, los ponen frente a, primero ellos, su sociedad, los puede conocer el mundo, y ya nos toca eh, verificar si Dios también nos trata como ellos dicen que es Dios. Y yo lo veo que es algo simple, no hay que complicarnos tanto y ni tampoco intentar que mi idea es la que tiene que ganar. Yo sí conozco más a Dios que todos. ¿Qué te pasa, no? ¿Cómo puedes presumir que tú conoces a Dios? ¿Cuántos años llevas viviendo? Eres profeta. Tú puedes escribir una Biblia mejor que esta. Que no caigamos en esos efectos, en esas situaciones. Hay que cada quien luchar por su fe. Cuando esto que creemos, en lo que estamos firmes, se parece a lo que escribe la Biblia, nos alegramos, ¿no? Decimos, oh, pues creo que no estoy tan perdido, ¿no? O creo que sí veo algunos puntos de comparación en lo que ellos dicen de Dios y lo que yo también estoy pensando que Dios es, o lo que deduzco de mi vida. Pero el camino es muy largo. Hay que ser humildes, hermanos. La fe es la firmeza que hay un Dios que nos observa, que está al tanto de nuestras acciones y que aquí van a pasar cosas producto de nuestros actos. Y ese Dios está supervisando todo. Y que tenemos un libro como la Torah que se escribió para instruir a la gente que busca a Dios. Ese es el pensamiento básicamente del judío en cuanto a la fe. Es una firmeza y si tú entiendes, o sea, dependiendo de cómo armes ese concepto, qué características tenga, es la firmeza que tú vas a tener o la que vas a poder expresar, mantenerte en ella. Si yo digo que de Dios sí viene el bien y el mal, me voy a mantener en ella hasta agotar las experiencias, salvo que yo vea una vida color de rosa, pues yo voy a decir, pues Dios es puro amor, yo nunca he visto que Dios me haga nada malo, nunca me ha pasado nada desafortunado, y yo no tengo otra cosa más que decir que Dios es amor. Ah, pues si así es tu vida, defiéndelo. Pero si la vida de otros humanos no es así, ¿cómo tú les dices que Dios es puro amor? Entonces tú ten tu fe y deja al otro que tenga la suya, porque viene de su experimentación y la tuya, pues de la tuya. Bueno, amigos, gracias por su atención. Que Hashem los cuide y los bendiga. No sé cuándo pueda grabar otro video, pero solo Dios sabe. Les deseo que crezcan, que se desarrollen y que Dios los acompañe en su caminar. Hasta pronto.